Buenas noches, damas y caballeros. Quería verificar si me están escuchando. Muy bien. Bienvenidos a esta sesión de CADE Educación, en el que vamos a tocar un tema muy relevante que tiene que ver con el aprendizaje continuo de los jóvenes y los adultos. En ese contexto, lo que podemos decir es que la educación formal y estructurada de los sistemas educativos de los diferentes países han estado basados en un paradigma, el paradigma de los grados y de los títulos. Y como consecuencia de ello, tenemos una regulación que es abundante, que es rígida, con una oferta inadecuada para las necesidades del momento. Y se trata como si hiciéramos una alegoría a un vuelo en avión con escalas, donde muchos de los estudiantes se quedan en diferentes escalas y no llegan a su destino. Y donde solamente tenemos itinerarios fijos, itinerarios únicos y muchas veces el tema económico sigue siendo un impedimento para poder desarrollar competencias necesarias para poder insertarse en el mercado laboral o para tener el necesario desarrollo en la parte de emprendimiento, ¿no? Entonces, se necesita una oferta educativa que sea modular, que genere certificaciones progresivas, que tenga salidas laterales y evitar que un número importante de jóvenes vaya engrosando las filas de los ninis, los que no estudian y no trabajan. Así que el día de hoy vamos a tener un tratamiento de sesión en el cual vamos a pretender responder 3 preguntas. ¿Cómo fomentamos que los jóvenes y los adultos asuman su responsabilidad por el aprendizaje el resto de sus vidas? ¿Cómo facilitamos una oferta educativa mucho más amplia y menos rígida para el aprendizaje continuo? Y finalmente, ¿cuál es el rol de las empresas? Y para ello tenemos a la participación de un expositor central, que es Alberto Rodríguez, director de Estrategia y Operaciones de Desarrollo Humano del Banco Mundial, y tenemos 2 insignes panelistas. Juan Manuel Ostoja, que es el Chief Executive Officer de la Universidad San Ignacio de Loyola, USIL, y Claudia Palacios, ejecutiva de Recursos Humanos de IBM Sudamérica. Así que, sin más palabras de introducción, quisiera invitar directamente a Alberto para que nos pueda hacer su presentación. Alberto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gonzalo, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo hoy y un agradecimiento por esta invitación. Me han pedido que hable y lo hago con muchísimo gusto sobre un tema que es muy cercano al corazón no solamente de los peruanos, sino de todos los latinoamericanos, que tiene que ver con esos desafíos que enfrenta el Perú y que tiene que afrontar urgentemente para promover este aprendizaje continuo entre los jóvenes y los adultos. Y digo que está muy cercano al corazón porque creo que en medio de esta pandemia a todos nos ha cambiado un poco la perspectiva de cuál es nuestro rol en frente a la educación. A los estudiantes les ha tocado ajustarse a unas nuevas metodologías, a trabajar a distancia. A los profesores les ha tocado muy rápidamente cambiar la forma como enseñan, incluso los currículos, no solo la pedagogía. A los padres de familia les ha tocado convertirse en monitores y hasta ayudantes de clase en sus propios hogares. Y a la sociedad toda le ha tocado adaptarse a una nueva realidad a distancia, no solamente en la educación, sino en muchos otros sectores, la salud, por ejemplo. Para hablar un poco sobre este tema del desafío que Perú tiene, yo quisiera dividir la conversación en 4 elementos fundamentales. Hay 4 actores muy importantes que asumen responsabilidades diferentes si nosotros queremos promover este aprendizaje continuo de jóvenes y adultos. Uno es la persona, el estudiante, el individuo. El segundo es la sociedad como ente económico y la importancia que tiene ese individuo en esa sociedad. El tercero es las empresas, donde los individuos eventualmente irán a trabajar y a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la educación y los que adquirirá durante su trabajo. Y finalmente la sociedad toda, en donde una persona con un buen nivel de educación es un actor positivo en la construcción de una sociedad más justa, una sociedad que respete los valores humanos y que respete, por supuesto, la libertad de cada quien.
Permítanme entrar un poco en el tema individual, y tal vez este es el más notable en la medida que es el que más se ha visto afectado o el que más se ha visto involucrado en el momento actual que vivimos de la pandemia. Varios estudios en los Estados Unidos han mostrado, se preguntaron cuáles son las variables que demuestran el éxito de una persona en la vida, en el mediano plazo. Evidentemente, medir el éxito de alguien es algo muy difícil porque el éxito se mide, para cada quien es diferente, para alguien puede ser la felicidad, para alguien puede ser mucho dinero, en fin, hay muchas formas de medir el éxito, pero para hacer esta investigación, básicamente miraron cuáles eran las variables escolares de los estudiantes que más explicaban cuáles eran los ingresos en el mediano plazo en la vida de ese estudiante. Es decir, tomaron ingresos como éxito, algo por supuesto muy discutible, pero por lo menos bastante medible. Y encontraron dos variables, y las traigo a colación porque esas mismas dos variables están jugando un papel muy importante en esta pandemia para los estudiantes que están enfrentando la actividad educativa solos en su casa, pero también se convierten en factores importantísimos para promover ese aprendizaje continuo entre los jóvenes y los adultos. Esas dos variables, la primera es la resiliencia. Encontraron que cuanto más resiliente el estudiante durante su época escolar, es decir, aquel estudiante que se cae, que fracasa, que vuelve y se recupera, que enfrenta un problema, pero vuelve y lo lucha, era el tipo de estudiante que desarrollaba unas variables muy importantes, unas habilidades muy importantes para que más adelante en la vida se explicara esta noción de éxito. Y la segunda es una palabra que en los Estados Unidos existe como muy corta, que es grit, y que tal vez uno la pudiese traducir como firmeza de carácter. Es ese deseo de hacer algo y de conseguirlo y de no soltarlo, ir hasta el final para lograrlo. Esa firmeza de carácter y esa resiliencia son factores importantísimos en este momento. Y son factores importantísimos porque son los que de alguna forma no solo explican, como dice esta investigación, eventualmente ingresos futuros o éxito en la actividad profesional, sino que además también podría uno decir pueden ser factores importantísimos que explican el éxito académico, el éxito en el aprendizaje. Y ojo que ninguno de esos dos factores están atados necesariamente al salón de clase. Están más atados a la persona, a cómo enfrenta su aprendizaje. Y es por eso que las personas no solamente muestran esas dos características en sus edades jóvenes en la escuela, sino a través de la vida. Esa persona que se vuelve un aprendiz a través de la vida como joven o como adulto, es la persona que con esas dos habilidades de querer conseguir algo y de levantarse una vez uno se cae, eventualmente tienen éxito en el proceso educativo y eventualmente en la vida. La segunda y esta perspectiva individual es muy importante porque se nos olvida que la responsabilidad de la educación no radica únicamente en el Estado, en las escuelas, en las universidades, en los institutos técnicos y tecnológicos, sino también en el estudiante, en la persona que enfrenta sus estudios con ciertos sueños, con ciertas responsabilidades y ciertas habilidades. Pues estas dos habilidades resultan ser enormemente predictivas del éxito académico, pero más allá de eso, del éxito de la aplicación de lo aprendido en la vida laboral. El segundo elemento es esta perspectiva económica, que me parece supremamente importante mencionarla. Nosotros estamos hoy en un mundo completamente diferente, no solamente digo por la pandemia, sino más generalmente en este siglo XXI en que estamos en la cuarta revolución industrial. Estamos en un mundo muy diferente a aquel en la cual la educación de salón de clase fue diseñada. Hoy en día, por ejemplo, los espacios de productividad son tremendamente variados. Los empleos ya no son los mismos que antes. Comentaba con alguien recientemente que uno de los empleos más solicitados en las bolsas de empleo de Europa es precisamente el de Social Media Manager. Se pregunta uno qué currículo, qué carrera prepara a nuestros estudiantes para ser administradores de social media, de todas estas nuevas plataformas de comunicación. Pero además de eso, enfrentamos un mundo muy diferente al de nuestros padres, por ejemplo, porque vamos a enfrentar un sistema económico que está cambiando constantemente.
que tiene un cambio supremamente rápido. Cambian las empresas, cambian las tecnologías y eso hace que también haya una enorme rotación del empleo. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que mi papá me decía, y seguramente a muchos de los que nos están escuchando también, hijo, vincúlate a una empresa y haz carrera. Esa noción de que uno iría a trabajar en una empresa, se vincula y ahí hace una carrera de largo plazo. Pues la verdad es que eso hoy no es una realidad. Hoy en día ya tenemos estimados de que una persona que está empezando sus estudios de secundaria, cuando vaya a egresar y salga al mercado de trabajo y cumpla su vida laboral, va a haber pasado por un promedio de 17 empleos diferentes. Es decir, los cambios tecnológicos, los cambios empresariales son tremendamente rápidos. ¿Esto qué sugiere? Sugiere que, además de los aspectos individuales de los que hablaba antes, la perspectiva económica obliga a que la educación sea permanente. Obliga a que las personas necesariamente tengan oportunidades para ir a aprender, regresar al trabajo, salir, volver al trabajo, ir a una pasantía, regresar al trabajo, independiente de la edad de la persona. Para esta perspectiva económica hay soluciones que ya han sido probadas en muchos países, en Europa, por ejemplo, pero, por ejemplo, hay soluciones más cercanas a Latinoamérica. En los Estados Unidos, por ejemplo, ustedes, algunos conocerán este mecanismo de los community colleges, en donde la persona tiene la oportunidad de tomar cursos cortos en cualquier momento de su vida y traer ese conocimiento para la empresa o aplicarlo para abrir una microempresa o tener ese nuevo conocimiento simplemente para mejorar su productividad. Pero también en los community colleges puede tomar un curso más largo y luego vincularse a una universidad o a un instituto técnico y tecnológico que le da conocimientos más profundos, y los cursos que tomó en ese community college valieron como adelanto para obtener el título al cual aspira la persona en el mediano plazo. Esa perspectiva económica es enormemente importante porque realmente define cuál es el tipo de trabajo que las personas pueden empezar a aspirar y cuánta es la variación de ese tipo de trabajo durante la vida de una persona. La perspectiva empresarial, que es la tercera de la que quiero hablar hoy, tiene que ver con la responsabilidad que tienen las empresas en el aprendizaje continuo de las personas. No es correcto en el mundo de hoy pensar que yo aquí, empresario, espero que la educación me mande bien preparada a la gente y si no me la manda bien preparada, problema de ellos. La realidad es que la empresa es hoy en día no solamente el sitio de trabajo, sino un sitio de aprendizaje. Y de aprendizaje en muchos casos informal, en el día a día del trabajo, pero en muchos otros casos formal, a partir de experiencias organizadas, de intercambios con sus propios colegas, de cursos cortos, de oportunidades de reflexión. Esa responsabilidad empresarial en el entrenamiento y capacitación continua de todos los colaboradores es un área que no se ha desarrollado en Latinoamérica de la forma como uno quisiera, a pesar de que ha habido esfuerzos para tratar de promoverla. Recordarán muchos de los aquí presentes, la pretendió dar precisamente algunos incentivos a las empresas para que recibiera estudiantes jóvenes que venían ya preparados desde terminando su preparación universitaria, técnica y tecnológica, para que la aplicaran en la empresa y la empresa recibía a estos pasantes unos, unos, unas, unos recursos que le permitían a esta persona vincularse a la empresa y permanecer en la empresa, que es un aspecto supremamente importante. Esta área hay que desarrollarla en el país. No solamente es un tema de políticas públicas para apoyar a las empresas a que hagan esto, sino también es un tema de una actitud del empresariado hacia el aprendizaje continuo y de entender que quien más se beneficia con el aprendizaje continuo es precisamente la empresa, porque se gana en productividad, no se desperdicia el recurso humano, no tienes tú que sacar a alguien para traer a alguien más, no puedes ir construyendo el capital humano con el equipo que tienes en el mediano plazo. El último tema que tengo para comentar, o el último de estos cuatro aspectos, es el aspecto social, de la sociedad. Y en esto hay que entender que nuestras sociedades aceptan ciertas cosas, no aceptan otras, y son cosas históricas. Un ejemplo extraordinario es el de la educación técnica y tecnológica.
en Latinoamérica se ha visto siempre como una educación de segundo nivel. Y la verdad es que la educación secundaria, posterior a la secundaria técnica y tecnológica, o sea, la que sucede al tiempo con la universitaria o la académica, digamos, ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de los países más avanzados. Y lo han jugado porque han sido el mecanismo de intercambio junto con la académica de conocimiento. Las personas pueden rotar, pueden, a través de entrar a una tecnológica, luego pasar a un estudio académico y completar sus estudios. O pueden empezar el académico y complementar su conocimiento, por ejemplo, como ingeniero, con un estudio profundo en la técnica y tecnológica sobre algún tema específico relacionado con las tecnologías nuevas. La sociedad nuestras sociedades latinoamericanas en general no han valorado la técnica y tecnológica. Hay razones para esto, hay que decirlo. En parte, normalmente se ha visto como carreras de menos exigencia o carreras de segundo nivel. Yo primero quisiera ser abogado y de pronto si no me aceptan, entonces entro a un tecnológico a ver qué me sale. Pero la realidad es que para el Estado, para el país, para la sociedad, es extremadamente importante esa diversificación de conocimientos y habilidades que se logra a través de un sistema bien integrado de educación técnica y tecnológica y de educación académica, en las universitarias. Y para la empresa es fundamental porque le permite encontrar un justo medio entre los conocimientos más técnicos y las habilidades un poco más tal vez gerenciales que se pueden adquirir en las universidades. Para la persona es un complemento de su educación extremadamente importante. La suerte que en esta propuesta construir mecanismos, bien sea a través de política pública e incentivos, de responsabilidad social y empresarial, cambio en la actitud de la sociedad en frente a las diferentes modalidades de formación y de asumir una responsabilidad mayor por su educación de las personas, en ese ámbito resulta pues que se puede construir, Perú puede construir un sistema de aprendizaje continuo, primero mucho más integrado, pero además muchísimo más aceptable para toda la sociedad y que además tenga productividad, mayores ingresos y una economía mucho más diversificada y probablemente una economía mucho más resiliente a los golpes como esta pandemia o los golpes de la naturaleza o tantos otros que Perú ha estado muy expuesto y no vamos a entrar a hacer un recorrido de los golpes que el país ha tenido desde el punto de vista económico, golpes, algunos hechos por el hombre mismo, como algunas de las decisiones de política pública de los años 80, pero también golpes de la naturaleza, como los deslaves del 2017. Del 2017, así fue. Naturalmente ahora esta pandemia, por ejemplo. Entonces, estos cuatro elementos, lo individual, lo empresarial, lo social y lo económico, juegan todos en conjunto y en todos se puede atacar un poco la necesidad de cambiar actitudes, de cambiar políticas públicas y de fortalecer la posibilidad de que se construya realmente en el Perú un sistema de aprendizaje de largo plazo que involucre no solamente, por supuesto, la educación formal, me refiero a la educación que sucede en las escuelas, los colegios, las universidades, los centros técnicos y tecnológicos, sino también la educación y el aprendizaje que sucede por fuera, a través de las empresas, a través del aprendizaje personal y a través de una posibilidad de entrar y salir de instituciones educativas con cursos de corto plazo durante todo el trayecto de la vida de una persona. Voy a dejar ahí estos puntos iniciales que creo que son la esencia de la conversación que vamos a tener. Hemos visto que estos sistemas integrados funcionan extraordinariamente, lo hemos visto en los países, por ejemplo, nórdicos, y hemos encontrado que en nuestro continente ha habido esfuerzos de integrar estos sistemas, pero todavía nos falta muchísimo trabajo de política pública y de preparación de las personas que trabajan en el sector educativo para conseguir ese cambio de mentalidad, que también es un cambio de mentalidad de las familias y de los individuos que se están educando o que están en el mercado de trabajo. Gonzalo, paso para ti, porque creo que podemos entrar a la conversación del panel con base en estos puntos principales que he presentado.
Muchas gracias, Alberto. Lamentablemente hemos tenido una baja en la señal que ha influido en el audio, pero espero, como he podido yo sentir, que tu mensaje se podía escuchar a pesar de no haberlo hecho con la intensidad que se debiera. Alberto, en esa dirección, para abrir el panel, creo que hay un mensaje de fondo que ojalá recoja lo que has transmitido, en el sentido de que no podemos pedirles a nuestros jóvenes que renuncien a sus sueños de un ciclo educativo completo y llegar a la universidad, porque la universidad se ha vuelto hoy en día un derecho universal más que ser un privilegio como en antaño. Pero tenemos que darles la flexibilidad para que en el camino puedan encontrar salidas laterales, puedan encontrar elementos de pertinencia para desarrollar competencias que les ayuden en su vida de emprendedores o que les ayuden en una vida laboral paralela, que hoy en día parece ser una ruta más que importante dentro de la pandemia, ¿no? Y para ello hay que vencer una regulación que en lugar de ser más flexible y en lugar de facilitar la transitabilidad de estos jóvenes, lo que está haciendo es hacerla más difícil y más compleja en cada uno de los países, que no es otra cosa que los sistemas educativos aferrándose a un modelo y un paradigma del pasado. Entonces, ¿qué mejor manera de empezar a hacer sugerencias al respecto que escuchar qué tiene que decir la educación superior o un representante de educación superior acerca de estos retos, estos desafíos y después también la opinión sobre la empresa? Así que empecemos con el panel, con la intervención de Juan Manuel Ostoja. Juan Manuel. Adelante, Juan Manuel. Sí, Gonzalo. Bueno, a ver, creo que es importante mencionar que efectivamente en los últimos 10 años tuvimos un incremento importante en la matrícula de educación superior. En el caso de universidades, pasamos de cerca de 780.000 estudiantes en el año 2010 a 1.240.000 en el año 2019. Es decir, casi 500.000 jóvenes peruanos fueron incorporados al sistema universitario. Este crecimiento de matrícula fue originado exclusivamente por el aumento de estudiantes en universidades privadas. Gracias a la inversión privada en educación y, por supuesto, al esfuerzo de cientos de miles de familias que apostaron a un mejor futuro para sus hijos. Este crecimiento en cobertura de educación superior ha sido importante, pero no suficiente. Aún tenemos fuera del sistema educativo a casi 2/3 de nuestros jóvenes. Como se mencionaban, en países vecinos como Chile y Colombia, estas tasas de cobertura superan el 80 y el 50%, mientras que en el Perú, antes del COVID, no alcanzábamos el 35%. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Mencionabas el tema de la regulación y sí, definitivamente. Queremos una mayor flexibilidad, innovación, permita que las universidades, institutos tecnológicos, sobre todo aquellos puntos que limitan la creación de nuevos programas y el uso de tecnologías para la educación. En general requerimos promover una educación alineada con los retos y desafíos, mencionaba Alberto, ¿no? Los desafíos de esta nueva era digital. Queremos que nuestros jóvenes sean más competitivos en este nuevo mundo del mercado laboral. El sector privado, y en el caso de USIL, así como las universidades FIPES, ante el reto que representó la actual pandemia, estamos mejor preparados en base a una inversión importante que habíamos realizado en tecnología y sobre todo en plataformas de e-learning. Nos permitió brindar una educación virtual de calidad en la coyuntura actual. Lamentablemente este no ha sido el caso de todas las universidades del país. En su mayoría no habían invertido lo suficiente en esas tecnologías, que no les ha permitido de alguna manera pues afrontar el reto que representó la situación actual, ¿no? Y esto se dio principalmente por la falta de incentivos y limitaciones que imponía la ley universitaria en el tema de educación online. Un avance importante que hay que reconocer por parte de Minedo fue la rápida respuesta que tuvimos al inicio de la pandemia al permitir que una educación 100% virtual durante la emergencia. Sobre todo fue la promulgación en el mes de mayo del decreto legislativo 1496, que modificó la ley universitaria y que eliminó este 50% de límite que nos ponía en educación virtual. Finalmente, luego de algunos meses, SUNEDU ha promulgado el reglamento, esta norma. Va a permitir, en el caso de pregrado, ¿no?, llegar a un 80% de educación de manera virtual y en el caso de programas de adultos, igual que posgrado, llegar a un 100%, ¿no? Creo que esto es un avance importante,
La norma exige que las universidades nuevamente, ante SUNEDU, solicitemos la aprobación de estos programas ya licenciados, ¿no? Esperemos entonces que la aprobación de los mismos sea más rápido y que no demore entre 6 meses y un año, lo que ha venido ocurriendo en el pasado en cuanto a aprobación de programas. De la misma manera requerimos solucionar otras limitaciones que nos impone la actual regulación, ¿no? Por ejemplo, una exigencia antitécnica de que los alumnos universitarios de pregrado no pueden adelantar cursos y están obligados a terminar sus carreras en 5 años, no pueden terminar antes. Esto no sucede en la región, no sucede ni en Estados Unidos, ni en Europa. Y obliga a que nuestros jóvenes talentosos en el Perú, y ya cumplieron los 200 créditos que sean necesarios para graduarse, no lo puedan hacer. Y que tengan que esperar este periodo legal de 5 años para recién poder graduarse, no pudiendo en ese interín acceder a ofertas laborales o posponiendo sus pretensiones de estudios de posgrado. Esto definitivamente, esta competitividad, desmotiva a nuestros jóvenes. Por otro lado, necesitamos desarrollar en paralelo a la educación formal que comentábamos, una propuesta de educación continua, un aprendizaje para toda la vida, una educación con un mayor componente digital. Ese es el reto que tenemos actualmente en las universidades, apostar por una educación más orientada a los nuevos retos del trabajo, que permita que nuestros jóvenes estén mejor preparados para los cambios que se vienen dando en el mercado laboral. ¿Tener un título universitario es importante? Sí. Pero para mantenernos actualizados y ser competitivos a lo largo de nuestra vida profesional, debemos apostar por capacitarnos de manera permanente. Este es justamente el tema principal de este CAE, es la apuesta que desde USIL hacemos a través de nuestra nueva plataforma digital USIL Online, que es justamente uno de los auspiciadores de este evento. Gracias. Gonzalo, el micro. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel. Algo que la pandemia ha demostrado es que podemos hacer cambios sin precedentes en términos de velocidad en el sistema educativo cuando existe la necesidad y la premura por hacerlo. Y también que la principal barrera para el aprendizaje de por vida es la actitud, no es la capacidad lo que nos limita, sino es la actitud por aprender. Entonces, pasamos a un mundo, claramente, a un mundo en el que los títulos y los grados académicos van a tener un valor relativo, lo más importante va a ser la suficiencia. Va a ser lo que los empleadores y las empresas requieren para el éxito de las personas que se insertan en el mundo económico real. Claudia, ¿qué nos puedes decir al respecto, por favor? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un placer ser parte de este panel. Alberto ahondó y habló mucho sobre la responsabilidad de las empresas, con lo cual estoy plenamente de acuerdo. Y permíteme ahondar un poco más sobre la responsabilidad, la misión que tiene recursos humanos dentro de las empresas dentro de ese sentido. Considero que nuestro rol como recursos humanos es generar las condiciones para que nuestros colaboradores quieran, estén motivados, estén dispuestos a seguir enganchados con distintas experiencias de aprendizaje. Pensemos en los niños. Los niños son guiados en mucho de lo que hacen por la curiosidad. Y la curiosidad los lleva a explorar, los lleva a aprender cosas nuevas, se maravillan ante lo que aprenden y constantemente eso que han aprendido quieren aplicarlo. Eso es exactamente lo que nosotros deberíamos intentar replicar en las organizaciones. Esa llama de la curiosidad que por alguna razón a lo largo de las distintas experiencias y conforme vamos creciendo se va apagando un poco, es lo que tenemos que encontrar esa manera de mantenerla viva. Nosotros hemos hecho mucha investigación y mucho análisis en base a nuestros propios colaboradores, lo que los motiva, lo que los engancha en las distintas experiencias de aprendizaje. Y a través de eso hemos planteado un enfoque que se basa en una especie de contrato social. Un contrato social en donde hay 3 actores principales: la organización, el gerente y, por supuesto, los colaboradores. La organización que se compromete a construir un ecosistema que en nuestra visión debe tener 3 ingredientes principales. Una, ser un ecosistema que brinde experiencias irresistibles, darle un enfoque de consumidor. El consumidor que tiene una buena experiencia quiere seguir consumiendo. Eso es lo que nosotros buscamos a través de nuestra plataforma y de nuestras experiencias de aprendizaje. Tenemos una plataforma a la cual acceden todos nuestros colaboradores
y que utilizando tecnología, inteligencia artificial, lo que hace es identificar cuáles son las preferencias de consumo de nuestros colaboradores, cuáles son los cursos que gustan, los que no gustan, reconoce quién eres, qué rol tienes, en qué unidad estás y por ende pone en relevancia contenido que considera que puede ser de mayor utilidad para ti. Entonces, el primer ingrediente, mejores experiencias. El segundo ingrediente, buscamos generar un ecosistema que sea transparente. En lugar de buscar ser excesivamente prescriptivos en lo que las personas deben aprender, lo que buscamos darles un contexto. Y en ese sentido, les comentamos y ponemos a disposición información de nuestros colaboradores sobre cuáles son esos roles de mayor demanda dentro de la organización, cuáles son esas habilidades de mayor demanda dentro de la organización, permitiendo a la gente entender hacia dónde está yendo la organización, qué cosa es lo que está demandando la organización y que ellos transiten en ese camino de la manera que esté más alineada a cómo ellos quieren plantear su carrera. Y el tercer ingrediente es generar un ecosistema ágil. El día de ayer se habló mucho sobre este tema del error y de no penalizar a las personas que cometen un error, sino utilizar esas experiencias como experiencias de aprendizaje. Nosotros tratamos de construir en esas experiencias y en los proyectos, en una manera de trabajar justamente esta aproximación ágil, que dándole claridad a las personas, que entiendan el para qué y el por qué hacen las cosas, que se establezcan metas, pasos pequeños, que les permiten hacer mucha iteración. Si se equivocan, les permite corregir rápido y pueden seguir y continuar laborando dentro de la organización. Entonces, esos tres ingredientes, desde la perspectiva de generación de un ecosistema, son fundamentales. El segundo actor es el gerente. Y aquí, de alguna manera, lo que buscamos y trabajamos mucho con nuestros gerentes es para que ellos pasen de ser personas que son vistas como aquellas que permiten o que ofrecen un empleo, aquellas personas que ofrecen la oportunidad de mantenerme empleable, que no solo buscamos que sea en teoría, sino en la práctica a través de encuestas que realizamos a nuestros propios colaboradores sobre cómo este gerente está cumpliendo ese rol de facilitador, de habilitador, para que yo siga aprendiendo, para hacer mejor mi puesto actual y mis futuros puestos. Y el tercer elemento es el colaborador, que tiene que tener un compromiso consigo mismo, que busque cada vez ser mejor, que esté dispuesto a estudiar, a aprender, y ahí nosotros lo que buscamos es darle un aliento, darle un acompañamiento, ¿no? Que de alguna manera los empujemos a desafiarse a sí mismos, salir de su zona de confort y los ayudamos a monitorear. Un ejemplo de eso es nosotros le ponemos un mínimo a todos nuestros colaboradores de la cantidad de horas que tienen que invertir en aprendizaje. Le ponemos un mínimo de 40. Cuando llegas a 80 ya estás en el siguiente nivel, que le llamamos Super Learner. Y de ahí entramos en las categorías olímpicas, por decirlo de alguna manera. De hecho, la última y la más alta es la de oro, que para poder acceder a ella tienes que tener más de 200 horas de aprendizaje en el año y combinarlo con la adquisición de insignias. Para nosotros las insignias nos permiten no solamente confirmar que una persona siguió determinado o aprendió determinado contenido, sino tiene que demostrar que aprendió, tiene que aplicar esa habilidad que de alguna manera aprendió. Entonces, en ese sentido, recursos humanos cumple un papel fundamental para buscar que este contrato social se honre, se cumpla y buscar la mejor interacción y sinergia entre estos actores para poder mantener viva esa llama de curiosidad que es lo que de alguna manera nos permite el aprendizaje continuo. Sí, muchas gracias, Claudia, porque eso cambiaría, ese enfoque imitado por muchas empresas cambiaría la tendencia que a los 19 años las personas emplean 1.160 horas para aprender y cuando llegan a los 54 años apenas 23 horas al año y por encima de 54 casi no hay estadísticas de un aprendizaje continuo. O sea, las personas por edad dejan de aprender a los 54 años como una decisión de que se sienten excluidos del sistema, ¿no? Alberto, hay diversas investigaciones que demuestran que una secundaria técnica contribuye a incrementar los niveles de motivación de los jóvenes, a realizar después estudios superiores y minimiza la posibilidad de deserción escolar.
En el Perú, la educación técnica está completamente desvalorizada y, por tanto, te haría una pregunta muy específica. ¿Qué estrategia podríamos implementar para que los jóvenes y adultos sigan más carreras técnicas? Porque tienen una alta correlación con la demanda laboral. O sea, hay demanda, pero no hay suficiente oferta. Bueno, Gonzalo, déjame responder esto, que es una importantísima pregunta. Primero, separando dos cosas que son diferentes. Una es la educación secundaria técnica y la otra son las carreras técnicas, es decir, la postsecundaria. Sobre la educación secundaria técnica, lo que yo podría decir es que si bien hay necesidad de ofrecer también diversidad en la secundaria, en el Perú resulta muy importante asegurarse, primero, que los estudiantes obtienen los conocimientos básicos de aritmética, lectura, escritura y demás, antes de lanzarlos a diversificar la secundaria. El riesgo que se corre al hacer una diversificación de la secundaria demasiado temprana es que los estudiantes no hayan afianzado los conocimientos básicos que son los que le permiten aprender y que le focalicemos el aprendizaje en un área muy específica, haciéndolo un trabajador inflexible. ¿Por qué? Porque se focalizó en aprender algo desde muy joven, pero no afianzó sus conocimientos básicos, que son los que lo pueden volver un aprendiz eficaz y eficiente. Entonces, sobre la secundaria, creo que hay algunas ponderaciones que hay que hacer. Sobre la postsecundaria técnica, es decir, las carreras técnicas a las que tú te refieres, sí me parece extremadamente importante hacer énfasis en los mecanismos para que el Perú u otros países latinoamericanos fortalezcan esta línea de trabajo. Y analicemos el tema desde dos perspectivas. Primero, la oferta. ¿Por qué razón es más fácil para alguien que decide ofrecer el servicio educativo, inclusive el Estado o un privado, ofrecer educación académica general en la postsecundaria, una universidad? Hay muchas razones. La primera de ellas es porque hay mayor demanda. La mayoría de estudiantes que se gradúan de la educación secundaria, como decías tú hace un momento, aspiran a entrar inmediatamente a una académica y entonces hay una presión por crear más cupos en la académica y desaparece inclusive un poco la demanda en la educación técnica. La segunda razón es que es mucho más costoso educar estudiantes en la postsecundaria técnica, porque la postsecundaria técnica requiere laboratorios, requiere unas inversiones un poco más sustantivas. Francamente, es bastante barato educar abogados y es bastante barato educar ciertas carreras que no requieren ese tipo de práctica de laboratorio. Y es por eso que nos encontramos hoy en un mundo en nuestros países en donde tenemos una cantidad de abogados que están subempleados, manejando taxis, haciendo otras tareas, porque tenemos un número muy alto de varias carreras. Uso los abogados simplemente por escoger una, pero podría uno escoger varias carreras en donde hay una excesiva cantidad de graduados frente a lo que el mercado de trabajo puede absorber. Entonces, como es mucho más caro y como hay menos demanda, pues no tenemos suficiente calidad, digamos, en la oferta. La SUNEDU ha hecho un excelente trabajo, trabajando con las universidades en particular, para tratar de eliminar aquellas universidades que se han creado simplemente como negocios en donde la educación se ofrece de forma barata, pero se cobra cara y en donde el título tiene muy poco valor, pero aún hay trabajo por hacer. Resultaría muy importante, por ejemplo, generar incentivos de créditos baratos para instituciones que deseen invertir en laboratorios para fortalecer la educación técnica y tecnológica como un factor que afecta a la demanda, a la oferta, perdón. Pero hablemos también de la demanda. Resulta una de las razones por las cuales los estudiantes y sus familias tienden a preferir la educación académica es porque hay ciertos datos que son muy interesantes. Es cierto que el ingreso esperado para un graduado de la educación técnica en los primeros 5 años es superior que el ingreso esperado para un graduado de la educación académica. Pero después de los 5 años esa curva da la vuelta. Después de los 5 años la educación académica comienza a tener un retorno mayor a la educación técnica y tecnológica.
Y esto tiene que ver con esas habilidades gerenciales de las que hablaba hace un rato, que se adquieren a veces mucho más en las experiencias académicas. Es por eso que uno de los caminos para lograr integrar estas dos modalidades es precisamente el de abrir oportunidades de transferencias horizontales más fáciles, donde un estudiante pueda aprovechar los primeros años para formarse en aspectos técnicos y tecnológicos que además le dan un ingreso mayor en los primeros años, pero que pasado eso decida focalizarse un poco más en experiencias gerenciales, académicas, que le lleven a otro tipo de empleos y que pueda hacer esa transición de forma flexible y rápida entre uno y el otro de los pilares, digamos, de la postsecundaria. Entonces es un aspecto de demanda y de oferta y ambos son muy importantes, Gonzalo. Sí, solamente un comentario, ¿no? Que en el caso del Perú, más bien la regulación antes impedía tener laboratorios en conjunto y en alianza con empresas, lo que era una falta de lógica absurda. Insólito. Sí, porque esto es una doble inversión. Obligabas a las empresas a tener laboratorios y obligabas a los institutos a tener laboratorios cuando se podría solucionar claramente ese tema. No, y la velocidad con que va cambiando la demanda en la parte técnica exige una desregulación en la parte tecnológica importante, ¿no? Aquí claramente, si no hay una alianza público-privada, yo creo que va a ser muy difícil poder lograr una articulación como la que tú mencionas. Juan Manuel, la deserción que mencionaste en relación a la crisis económica, la pandemia, pero ya también era una deserción que está estrictamente relacionada con el cambio a la parte no presencial y también a la crisis económica que estamos viviendo. Sabemos que esta situación está siendo enfrentada con el Minedu, con un sistema de becas, pero no necesariamente eso va a ser suficiente para cubrir todas las necesidades. Pensando ya en una forma un poquito más estratégica, más sistémica, ¿qué otras alternativas crees tú que podrían desarrollarse para permitir ese aprendizaje continuo que se está interrumpiendo por razones ajenas a la voluntad de nuestros jóvenes? ¿Alguna opción de créditos? ¿Crees en algunas estrategias de acompañamiento? ¿Qué podemos hacer? Bueno, gracias Gonzalo por la pregunta y me gustaría responderla en nombre de FIPES, que es la institución que represento también y que agrupa a 11 universidades privadas, todas licenciadas, y a través de Asiste Perú a 27 institutos tecnológicos y escuelas de educación superior. De empezar, somos conscientes que la educación superior en nuestro país se encuentra en una situación de grave crisis debido a los efectos sanitarios y económicos del COVID-19. A pesar del esfuerzo de las universidades privadas para atender los problemas de alumnos y profesores a través de inversión en tecnología, otorgamiento de becas de emergencia, financiamientos, exoneración de intereses y gastos administrativos, entre otros, estas acciones se han visto largamente sobrepasadas, una fuerte caída de matrícula, una deserción que va en aumento y el permanente incremento de la morosidad. Todo eso nos permite estimar una población de más de 500.000 jóvenes que dejarían de estudiar este año, tanto en universidades como en institutos de educación superior. Por otro lado, adicionalmente al COVID, se ha presentado otro riesgo mayor para la educación privada. Es representado por algunos proyectos de ley en educación que se vienen discutiendo en el actual Congreso. Estos proyectos, a pesar de que han recibido opiniones negativas de reconocidos constitucionalistas, así como informes contrarios tanto del Minedu, del MEF y de COPI, y que de ser aprobados podrían generar mayores problemas a la educación superior, ya que pondrían en serio riesgo el funcionamiento de universidades privadas licenciadas, incluso pueden ocasionar un aumento aún mayor en la deserción de estudiantes. Ahora, ¿qué requerimos? Pues bien, es urgente que el Estado, en su rol garante de la educación, tome algunas acciones, como por ejemplo, que todos los aportes por concepto de impuesto a la renta que han sido pagados por las instituciones de educación superior privadas sean utilizados en favor de aquellos estudiantes de bajos recursos. En el caso de las universidades e institutos pertenecientes a FIPES, este monto alcanza 400 millones de soles en los últimos 2 años, ¿no?, respecto al impuesto a la renta. Requerimos también el otorgamiento de préstamos estudiantiles con interés blando que permita la continuidad educativa de cientos de miles de jóvenes. Este es un tema justamente que en el Perú ha sido poco desarrollado. Adicionalmente, es importante la implementación de becas de emergencia para ayudar a estos jóvenes más afectados mediante un programa que supere los recursos invertidos hasta hoy. A la fecha, el gobierno ha destinado más o menos 100 millones de soles a becas de continuidad. Esto equivale a 14.000 becas y entendemos que en las próximas semanas estarían empleando en 10.000 becas más. Este es un esfuerzo importante del Minedu, pero no es suficiente para atender a más de 500.000 jóvenes que están en peligro de deserción. El costo de no hacerlo sería mayor para el país en el mediano y largo plazo, afectando seriamente nuestra competitividad laboral como país y retrocediendo 10 años
cobertura de educación superior. Creemos que el legado del Perú a un año bicentenario no puede ser permitir que más de 500.000 jóvenes talentosos se vean obligados a dejar de estudiar y pasen a ingresar a este grupo llamados ninis, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, provocando graves consecuencias políticas y sociales y restaría personal calificado en nuestra fuerza laboral con un efecto negativo en la competitividad de nuestro país, ¿no?, tan necesaria para la recuperación económica y el desarrollo del Perú. Vemos que la situación, a la crisis actual en la educación superior exige que el Estado, en su rol de garante de la educación, trabaje de la mano con las universidades para ayudar a todos estos jóvenes. Y asimismo debemos evitar proyectos de ley populistas, además de vulnerar la Constitución, no harían más que agravar el problema actual de nuestros estudiantes, ¿no? Para terminar, recordemos siempre que en educación está en juego no solamente el futuro de estos cientos miles de jóvenes, la educación está en juego el futuro de todo nuestro país. Gracias. Sí. No hay duda, un compromiso y una responsabilidad muy grande que tenemos con estos jóvenes que están a punto de ser eyectados o permanecer al margen del sistema educativo. Es un lujo que no podemos darnos como nación porque estamos hipotecando nuestro capital humano, no solamente en el mediano plazo, sino probablemente vamos a tener una brecha que después va a ser difícil de subsanar. Gracias, Juan Manuel. Claudia, entramos, les voy a pedir, tenemos siempre la tiranía del tiempo, para poder manejar con un poco más de brevedad las respuestas a algunas de las inquietudes, ¿no? En esa dirección quería comentarte si las carreras tradicionales están en extinción. ¿Piensas que cuando ves las necesidades del perfil de tus reclutados, en el Perú, en cambio, seguimos cultivando el mito de que los títulos a nombre de la nación son lo más importante? ¿Cómo evalúan esta realidad entre competencias y títulos en el caso de tu empresa y en la experiencia que tienes? Mira, yo no podría decir que hablar de extinción, pero sí claramente en base a la experiencia que nosotros estamos viviendo, la oferta, digamos, de alumnos universitarios que tienen las habilidades que nosotros estamos buscando, siendo parte de una industria muy cambiante y que busca gente que sabe de cloud, de security, de inteligencia artificial, de blockchain, de quantum, claramente no es suficiente. Entonces, al no ser suficientes, y un poco como decía Alberto, ¿no? O sea, nosotros no podemos simplemente renunciar y decir, bueno, si las universidades o la educación formal no los produce, entonces no podemos hacer nada. Claramente ahí creo que las empresas tenemos que hacer cosas distintas y es un poco la línea en donde nosotros hemos estado trabajando en los últimos años. Dado que empiezan a surgir puestos que no necesariamente requieren una educación universitaria, un título, sino que con ciertos estudios en determinadas temáticas ya pueden abordar determinadas posiciones, nosotros hemos empezado a hablar de un concepto que llamamos New Collar, y ya para que tengan una idea, en base a estadísticas que manejamos en Estados Unidos para el 2024, se van a haber generado alrededor de 16 millones de puestos de esta naturaleza. Entonces, dada esta necesidad, lo que nosotros hemos empezado a hacer es generar programas que busquen generar este talento, no necesariamente con un título universitario, pero sí buscar segmentos en donde podemos atacar. Y así es que hemos empezado a trabajar muy de la mano, por ejemplo, con los colegios. Lanzamos un programa nuevo que se llama PITEC y a lo que apunta es a ayudar a los colegios a generar estas habilidades que les van a permitir tener un acceso a este nuevo tipo de posiciones que se van a estar generando. Bien, Claudia. Muy claro, ¿no? Muy claro. Esta tensión entre títulos y competencias nos va a llevar a revisar incluso la duración de las carreras, ¿no? Es algo que es un mito que tenemos que romper. Muchas universidades corporativas ya están formando profesionales hechos a la medida con duraciones de carreras mucho más cortas y mucho más con mejor desempeño que los egresados del sistema tradicional. Alberto, una última pregunta. Ya están llegando las preguntas del público, así que quiero pasar directamente a esa fase. Solamente una pregunta muy cortito. La respuesta, por favor, Alberto. Dime, parece una pregunta obvia, el desarrollo de competencias digitales que se ha exacerbado por todo lo que hemos vivido. ¿Cómo ves ese proceso? Bueno, la pregunta es obvia en cuanto a que es fundamental. Creo que la pandemia nos ha mostrado que esas competencias digitales se han vuelto el mecanismo de comunicación más interesante y más importante en este encierro que hemos tenido que vivir todos en el mundo a raíz de la pandemia.
Pero pienso que para desarrollar las competencias digitales se requieren varias cosas que aún no están completamente hechas. Uno, se requiere, por ejemplo, unos niveles de conectividad eficientes y eficaces que no llegan a todo el Perú en este momento, y esa es la realidad en muchos de los países latinoamericanos. Se requiere una formación de maestros que tengan la experiencia del manejo digital, y aquí hay una brecha generacional que es difícil de manejar, ¿no? Muchos de las personas más experimentadas en los temas digitales son gente muy joven que probablemente no tiene un título de profesor, y por lo tanto la flexibilidad se vuelve un tema extremadamente importante porque el aprendizaje puede ser bastante informal. Y se requiere también toda una experiencia de nuevo creativa y nueva de cómo enfrentar los aspectos de titulación de los graduados. Yo usaba el ejemplo más temprano de la profesión o la actividad de social media manager como la más solicitada en el mercado, pero que es una cosa que no está regulada, que no conocemos, que no sabemos cómo se forma, y es el ejemplo perfecto del tipo de cambio que tenemos que pensar en nuestra formación de los estudiantes y en nuestros currículos educativos en la postsecundaria, sea técnica, tecnológica o académica, para responder a las nuevas realidades de esta esta cuarta revolución industrial que nos presenta este tipo precisamente de desafíos. Podríamos hablar mucho más de eso, pero queremos también ir a las preguntas de las personas. Sí, sí, y no hay tiempo que perder en esa formación de competencias digitales. Juan Manuel, quisiera hacerte una primera pregunta que proviene del público. Es, ¿por qué se pierden tantos estudiantes entre la educación secundaria y la educación técnica universitaria? Incluso estando en educación superior, muchos no terminan su carrera. ¿Qué se puede hacer? A ver, sí, como comentábamos, en el Perú, 2 de cada 3 estudiantes o jóvenes, correcto, están fuera del sistema universitario y de la educación técnica. Bueno, hay razones diversas, pero principalmente una es económica, ¿no? Creo que así como programas de becas promovidas por el Estado, como Beca 18, creo que debemos un poco apostar más, ¿correcto? El segundo tema, bueno, adicionalmente a las becas, financiamiento, que es lo que más falta, ¿no? Y respecto a otros países, programa de financiamiento que permita que cualquier joven, independientemente de su situación económica, pueda acceder a una educación de calidad. El otro tema también es académico, ¿no? Cuando vemos los resultados de las pruebas PISA, encontramos no solamente que en promedio nuestros jóvenes alcanzan un desempeño bajo en temas de análisis matemático, razonamiento matemático y verbal, sino que también estamos formando pocos jóvenes en los quintiles superiores, aquellos que puedan de alguna manera pues alcanzar estudios de doctorados y demás. Un tema importante acá por parte del gobierno ha sido los colegios de alto rendimiento. Justamente forma ese talento, forma esos futuros doctores, esos futuros científicos. Y creo que es algo que también debemos seguir promoviendo. Eso significa la coexistencia de varios sistemas desde el punto de vista de formación, no solamente la formación científica, sino también la formación tecnológica, la formación de pertinencia para el trabajo. Sí, no hay duda que por ese lado tiene que ir. Claudia, una pregunta que llega aquí que tiene que ver con algo que habíamos mencionado anteriormente, que es la educación de los adultos a partir de una cierta edad. En tu experiencia, ¿cómo se logra un proceso eficaz de capacitación, de alfabetización digital más allá de los 40 años, ¿no? Cuando no se trata de nativos digitales? Mira, yo creo que justamente la pandemia nos forzó a todos, sin importar edades, a acostumbrarnos a vivir en un mundo mucho más digital. Y una de las cosas que yo palpé y que me hizo una conexión, digamos, con algunas cosas que hacemos en las empresas es la propia educación de mi hija. Yo vi a algunos profesores cómo luchaban en este proceso tratando de acostumbrarse a las nuevas plataformas, y es increíble cómo los propios chicos fueron los que empezaron a orientar y ayudar a algunos de estos profesores para sacar adelante la clase. Eso me lleva un poco a algunas prácticas que hemos desarrollado en la organización. De hecho, hay una que nosotros le llamamos reverse mentoring, mentoría inversa, en donde justamente pones a una persona con experiencia y a una persona más joven que recién ingresa a la organización, y cada uno se nutre, digamos, de las habilidades que tiene el otro. Entonces, programas en donde hemos puesto muchos chicos jóvenes a desarrollarles justamente estas habilidades digitales a los profesionales de mayor experiencia dentro de la organización, ha funcionado muy positivamente. Yo creo que es todo un tema de actitud. Claramente se puede. Sí. Relacionado con el tema de actitud,
aquí hay una pregunta también que tiene que ver con la actitud de los organismos gubernamentales, las autoridades en relación a la regulación, porque aparentemente todo lo que hemos estado conversando podría resumirse en ampliar la oferta, flexibilizar la oferta, modular la oferta, articular la oferta con salidas laterales, certificaciones progresivas y modulares, ¿no? Entonces, ¿qué nos dices, por favor, Alberto, en relación, qué aconsejarías a las autoridades gubernamentales en torno, que es una pregunta que ya, en torno a este proceso de flexibilización? Porque aparentemente hay un conflicto entre lo que estamos conversando y lo que la realidad refleja. Pues tú lo has dicho, Gonzalo. Ampliar, hay que buscar los mecanismos para ampliar la oferta, para flexibilizarla, para conseguir que haya más transiciones entre unas modalidades y otras. Y esto implica ampliar no solamente la capacidad de las instituciones para ofrecer cursos diferenciados, tanto en tiempo como en áreas de estudio, sino también flexibilizar la utilización de los profesores. Son muchas las personas que tal vez tienen enormes experiencias personales de trabajo que pueden llevarlas a las aulas y que no necesariamente tienen un título docente determinado. En fin, es un camino, yo creo que este nuevo momento lo que invita, y esa es la lección que hemos visto en prácticamente todos los países del mundo, es a la flexibilización, a la ampliación de oportunidades, a conseguir nuevos caminos en vez de cerrarlos, en vez de quitar oportunidades de flexibilización, que lo que hace es ir convirtiendo la educación más como en algo que se va cerrando, en vez de oportunidades abiertas para todos los estudiantes y para todos aquellos quienes quieren contribuir con su conocimiento para compartirlo con otras personas. Bien. Para terminar este bloque, una frase de cada uno de ustedes en torno a lo que debería ser el compromiso de las instituciones educativas de nivel superior. Juan Manuel, una frase. ¿Qué compromiso? Bueno, asumir el reto, digitalizarlos y justamente desarrollar la educación continua. Creo que es muy necesario. Claro, que es una tarea no cumplida, ¿no? No necesitamos. Muy bien. ¿Cuál es el compromiso que deberían tener las empresas en relación a esta coyuntura que estamos viendo y esta necesidad tan ingente que acabamos de analizar, Claudia? ¿Qué les pedirías? Yo creo que las empresas tienen que cambiar un poquito esa visión de ser aquellos que proveen empleo a ser aquellos que pueden ayudar a la empleabilidad. No importa si lo desarrollas para el puesto en específico, para otros puestos dentro de la organización o para el mercado, realmente todos cumplimos un rol importante en la generación de habilidades del talento. Bien. En una frase, ¿qué le recomendarías a las autoridades que regulan el sistema educativo en el Perú, Alberto? Flexibilidad y visión de futuro. Bien. Y bueno, me permito solamente adjuntar o incorporar una frase más. Trabajar juntos, sector público y sector privado. Estrechamente, tenemos que trabajar juntos. Muy bien, muchísimas gracias, damas y caballeros, Alberto, Claudia, Juan Manuel, por su participación. Solamente quisiera compartir con el público las conclusiones o el resumen de lo que ha sido esta sesión de aprendizaje sin límites y relacionado al aprendizaje continuo en jóvenes y en los adultos, ¿no? Definitivamente estamos buscando la sostenibilidad como nación y para que nuestra nación sea sostenible necesitamos asegurarnos que las personas dan lo mejor de sí. Y para dar lo mejor de sí, para mostrarle a la sociedad cuán agradecidos están con la educación que les han brindado, nada como permitirles la oportunidad que sigan aprendiendo durante toda su vida. De que sepan que las limitaciones no son la edad ni la capacidad, sino solamente la actitud, y con un poco de flexibilidad y con un poco de ampliar la oferta creo que podemos atender a todas las edades, a todos los ciclos de la vida y que cada uno pueda seguir en esa senda de productividad y de aporte y de creación de valor. Por ello, en el aprendizaje es urgente medidas de flexibilización, medidas de ampliación de la oferta, un trabajo estrecho entre no solamente la comunidad académica, sino también las autoridades, para que los ecosistemas
estén a la altura de lo que hoy en día los jóvenes nos están pidiendo. Nos están pidiendo no renunciar al sueño de llegar a un título o a un grado, pero la posibilidad de que si en el camino algo sucede, tengan algo de valor para afrontar la vida como emprendedores o como dependientes en una empresa. Y eso solamente es posible con una oferta de educación continua y con que cada uno de los peruanos se haga cargo de su propio aprendizaje, algo que los padres tienen que empezar a fomentar en lugar de jugar el rol de profesores sustitutos, como es lo que ha sucedido durante esta pandemia, ¿no? Así que muchas gracias. Yo quería invitarlos porque a continuación viene Carla Olivieri, quien va a presentar las propuestas del día 2. Muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas y por su participación. Y un aplauso virtual para nuestro expositor y para nuestros panelistas. Muchas gracias.